Bienvenido nuevamente, como todas las semanas, trayendo contenido para ti, inversionista latinoamericano que quiere hacer inversiones inmobiliarias dentro de los Estados Unidos. Hoy tenemos un tema muy especial y tiene que ver con esas personas o aquellos inversionistas que además de invertir, quieren tener la posibilidad de vivir legalmente dentro de los Estados Unidos. Es por eso que hoy traemos como invitada especial a Mónica Estrada, que es experta en el tema, que tiene años de experiencia y nos va a contar que en realidad esto sí es posible hacer inversiones que te permitan obtener esa residencia americana. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Sí, precisamente es el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Cómo obtener una green card a través de una inversión en un proyecto de construcción comercial residencial. Excelente, Entonces, excelente. ¿quieres que demos inicio? Sí, vamos a darle inicio de una vez a la presentación para respetar el tema, el tiempo de la audiencia, que yo sé que es muy importante. Básicamente, bueno, estamos abriendo el chat, por si acaso hay preguntas, la pueden haciendo el chat y las vamos a contestar al final de la presentación, mientras que, bueno, ya Mónica nos va explicando cómo en realidad es este proceso, cómo aplicar, cómo es el tipo de inversión. Lo queremos saber todo, Mónica, queremos que nos cuentes con detalle cómo deberíamos hacerlo. Excelente. Sí, la idea es que tengan una noción general de qué es el programa federal de visas EB5, cómo funciona, cómo ustedes pueden obtener una green card a través de una inversión en un proyecto, en un desarrollo acá en los Estados Unidos. De esta manera usted y su familia pues, pueden obtener residencia permanente que conduce a la ciudadanía. Entonces, Cuando como la te de familia es comentaba, la familia completa, ya si el hijo es mayor de una cierta edad, califica o no califica. sí, cuando hablamos de grupo familiar, muy importante que hagas esa pregunta. Nos referimos al aplicante, cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. La inversión también puede ser individual, ¿ok? Pero cuando hablamos de grupos familiares, cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. Excelente. ¿Cuántas personas no piensan o cuántos inversionistas no piensan? Tal vez no se vienen porque les va bien, bien en su país, pero sí están pensando en un futuro para sus hijos. El poder tener ese plan B de manera tal de que puedan completar sus estudios aquí o inclusive venir a estudiar un idioma. Esa es la función de Así, nosotros como padres, planear pues el así futuro es. de cada uno de Así nuestros hijos. es. Hay muchos inversionistas que de pronto, como dices tú, están en expansión en sus países, en desarrollo, aunque conocemos que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, pues siempre hay situaciones eh, que, nos, que nos hacen un poco mirar otros horizontes para salvaguardar el patrimonio, nuestros capitales, a nuestra familia, nuestra seguridad. En el caso de la visa B5 es una visa de inmigrante que conduce a la residencia, pero es un programa bastante flexible que le permite a los inversionistas, que la mayoría de ellos son empresarios, tienen todavía compañías en sus países, entrar y salir de Estados Unidos, que sus hijos crezcan aquí, que asistan a las escuelas acá, a los colegios, universidades, que hagan carrera profesional acá, pero con la flexibilidad de poder también seguir desarrollando sus empresas y sus negocios en sus países. Le permite complementar esa actividad económica que están haciendo en sus países de origen aquí en los Estados Unidos. Tal vez pensar en abrir una sucursal de su negocio en los Estados Unidos. Esto es perfectamente viable, ¿verdad? Sí, ellos en paralelo, una vez que obtengan el beneficio de la residencia, pues pueden o trasladar sus a nuevos negocios no relacionados a la actividad comercial a través de la cual hicieron la inversión. ¿Ok? Entonces pueden contratarse en el caso de que tengan un cargo con una transnacional. Es bastante flexible, como te comenté. Yo estoy compartiendo mi pantalla, Víctor, pero no sé si ya No, ustedes no se la pueden ve, ver. no se ve. Vamos a ver nuevamente. Lo bueno es que ya sabemos solucionar. Ya te di acceso nuevamente para compartir pantalla. Fíjate, algo Ok. interesante, voy complementando mientras que tú haces esto Claro, de la claro. parte técnica. Una vez un inversionista extranjero puede hacer inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, esto es verdad, y puedes conseguir hasta financiamiento. Los bancos americanos te financian el 70% del valor del inmueble para comprar una propiedad. Pero esto no te permite obtener residencia. Si tu plan es obtener una residencia, ya existen este tipo de proyectos como el que nos va a presentar Mónica el día de hoy. Y la gran ventaja es que si
ya tú obteniendo tus papeles de residente, ya tú puedes optar para el crédito de primeros compradores, porque ya vives dentro de los Estados Unidos, ya vas a generar ingresos en los Estados Unidos y te permite hacer tus inversiones o tu primera la compra, por ejemplo, de tu primera propiedad solo con el 3.5% inicial, porque ya eres un primer comprador. Entonces, si tú estás pensando en resolver tu parte migratoria y de repente hacer una inversión o tener una segunda casa aquí en los Estados Unidos, pues, como decimos nosotros, matar dos pájaros en un solo tiro. Porque inviertes y puedes comprar una Correcto. propiedad al futuro con muy, muy, muy poquito dinero. Ya podemos Sí, solventarlo. de hecho, bueno, ahí ya estoy compartiendo de nuevo. No se ve, Mónica. No sé qué sea, pero quería hacer énfasis en lo que tú acabas de mencionar, porque dentro de los beneficios de ser residente de Estados Unidos, el más importante es ese, ¿no? La compra de propiedad con un 3% de inicial, a diferencia de un extranjero que tiene que hacer una inversión en la compra de una propiedad con un 35% de down payment, 40%, 50%, dependiendo de las condiciones de cada institución financiera. Mira, yo estoy compartiendo la presentación, no sé realmente Si alguien lo está qué viendo entre ocurre los que que están en la no, presentación, yo no no lo la puedes veo. ver. A ver, yo no lo veo. Exacto, pregunta en el chat si alguien ya puede ver nuestra Sí, pantalla. no tenemos referencia. Pero no lo veo, Mónica, no lo veo. No sé si podremos intentar con tal vez compartir la pantalla, solo la pantalla de la presentación o el monitor Exacto. completo. A ver. Vuelvo a hacer alguna referencia mientras que resolvemos los problemas técnicos, Sí, el tema de las universidades. Cuando tú eres residente americano, el pago de la universidad es mucho más económico que un extranjero. La matrícula para un extranjero es extremadamente costosa y esto es otro de los beneficios que te puede traer. Además que la educación primaria, lo que llamamos la tres etapas de educación, la primaria, que es el elementary, el middle school y el high school, es completamente gratuita. Si vives en una zona, tienes la posibilidad, luego de que estás aquí viviendo en los Estados Unidos, de poder estudiar en los mejores colegios, si escoges una zona, una buena zona donde vivir, y es completamente gratuito. ¿Cuánto nos cuesta un buen colegio en cualquier parte de Latinoamérica? Si tienes dos, tres hijos, ¿cuánto pagas mensual en realidad en educación para tus hijos? Entonces, es importante, y la digamos, que universidad. analizar el panorama completo de tu situación actual, de por qué en realidad tú quisieras realizar una inversión o por qué deberías obtener una residencia americana antes de dar ese paso. Pero la buena noticia es que estamos aquí para cumplir con o para responder gran parte de esas dudas, inquietudes y preguntas. No podemos todavía, ¿verdad? No sé si ya podemos ver pantalla, todavía Bueno, no. lo hacemos tipo conversatorio entonces y nos explicas un poco y dejamos la sesión abierta para esas personas que estén interesadas en saber un poco más. Podamos hacer una presentación one on one y respondemos a aquellas dudas, como para Sí, no hacerle perder porque el tiempo a las personas. estoy compartiendo la pantalla, Víctor, disculpa que te interrumpa, pero por alguna razón no sé qué ocurre. Lo estoy volviendo a hacer en este momento. Hago, Nos comió la sí. tecnología hoy. Bueno, de todas Qué formas, pena para la mientras aquí audiencia. está cargando la presentación, sí, te ¿No? comento un poco, ¿ok? Sí, estos problemas técnicos a veces ocurren dependiendo de la compatibilidad de los equipos, las aplicaciones, pero bueno. Lo importante es que conozcan que el Programa Federal de Visas de B5 brinda todos los beneficios que tú acabas de mencionar y otros beneficios adicionales. Es un programa del gobierno de los Estados Unidos, entró en vigencia desde el año 1990 para incentivar la economía de determinadas áreas designadas por el gobierno de Estados Unidos, donde es requerido un crecimiento económico y generación de empleos. Entonces, ahí es donde entra el inversionista extranjero, hace su inversión a través de un proyecto, de un desarrollo que va a generar un impacto económico positivo en esa área y va a generar al menos 10 empleos para trabajadores americanos. ¿Ok? Entonces, este es el primer punto, conocer qué es el programa y cómo funciona. Otro de los puntos importantes es quiénes participan en el proceso de aplicación de una visa EB5. Y es importante que el inversionista conozca que él no está solo en este proceso. Participa un centro regional, que es una institución privada que está a cargo de supervisar, financiar
el desarrollo de los proyectos. En este caso, yo estoy representando a esta institución, al centro regional. En nuestro caso, el centro regional se llama EB5 Affiliate Network. Es uno de los centros regionales más grandes de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de su trayectoria. También va a participar el proyecto a través del cual usted va a hacer la inversión. ¿Ok? Hay un proyecto que debe estar inscrito ante un centro regional del área de su jurisdicción y debe estar aprobado tanto por el Departamento de Inmigración como por el gobierno de los Estados Unidos. Participa el abogado de inmigración especialista en EB5, quien representa al inversionista, lo va a representar a usted durante todo el proceso migratorio, ¿ok? Desde la aplicación de la residencia, toda la estructura de origen de fondos, hasta que usted y toda su familia obtienen green card permanente o residencia permanente en los Estados Unidos. Y por último, el inversionista, ¿ok? El inversionista tiene que trabajar en la estructura de origen de fondos que va a presentar inmigración, que no es más que justificar de dónde obtuvo el total del patrimonio que va a invertir, ¿ok? Con el abogado de inmigración y presentar esta solicitud ante el USCIS. Ese es digamos, el único trabajo que se requiere de su parte como inversionista, porque, como ustedes saben, todo este proceso es una inversión pasiva, ¿ok? Nosotros estamos a cargo de velar por el desarrollo del proyecto y la generación de empleo. Y el Departamento de Inmigración está a cargo de hacer la aprobación, de revisar su solicitud y otorgarle la residencia permanente, ¿ok? Entonces, esto un poco para comenzar. Para entrar en contexto, es importante que ustedes conozcan que este proyecto que estamos presentando es un proyecto que está aprobado por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y por el gobierno de Estados Unidos. Es un proyecto que cuenta con una clasificación que se llama Área de Empleo Específica Rural. Realmente es muy pequeño el número de proyectos como este que se desarrollan en los Estados Unidos, es que ofrece mayores beneficios para los inversionistas aplicantes. ¿Ok? ¿Por qué? Por diferentes razones. Uno, porque invertir a través de este tipo de proyectos no tiene tiempo de espera. Este tipo de proyectos, los proyectos rurales, cuentan con una clasificación que se llama TEA Rural, Área de Empleo Específico Rural, que ofrece prioridad en tiempos de procesamiento. Por esto, los tiempos de aprobación es lo mínimo que demoran en aprobar una green card, es un periodo que varía de entre 9 a 12 meses. Y por otro lado, califican por el monto mínimo de inversión, que son $800,000. Como ustedes bien saben, a partir del 15 de marzo del 2022 entró en vigencia una nueva ley que era para proteger y brindar mayores beneficios al inversionista. Se llama Ley de Reforma e Integridad de la Visa EB5. ¿Ok? Entonces ya conocemos qué es el Programa Federal de Visas EB5, quiénes participan en el proceso y cuáles son los tiempos de procesamiento si usted aplica a través de un proyecto que cuente con la clasificación TEA rural con prioridad en tiempos de procesamiento. ¿Ok? Excelente. En nuestro caso, nosotros estamos desarrollando un proyecto en Utah. Nuestro centro regional, EB5 Affiliate Network, cuenta con más de 10 sedes que cubren más de 30 estados de los Estados Unidos. Nosotros hasta la fecha contamos con 1.2 billones de dólares en fondos EB5 patrocinados a través de nuestro centro regional, un costo total de desarrollos por 4.1 billones de dólares. El total de green cards aprobadas a la fecha son 2.320 green cards aprobadas y esto representa el 100% de las aplicaciones. Nuestro track record indica que hemos tenido el 100% de la aprobación de cada uno de nuestros proyectos, pero también el 100% de aprobación de cada uno de los inversionistas que ha aprobado la residencia a través de nuestros proyectos. A la fecha se han generado a través del desarrollo de nuestros proyectos más de 34.330 empleos. ¿Ok? Entonces, otro de los puntos importantes, nosotros a la fecha hemos desarrollado 69 proyectos, 54 de ellos a nivel nacional son proyectos EB5 directo
y 15 de ellos a través del programa de centros regionales. La mayoría de nuestros proyectos se han desarrollado en Florida, son proyectos muy grandes, proyectos muy conocidos. Por ejemplo, para mencionarles algunos, tenemos el Hotel Hyatt de Fort Lauderdale en Las Olas, tenemos el Hotel Hyatt de Boca Ratón, tenemos en Marriott, el Marriott de Delray Beach, tenemos en Sarasota de Mark Sarasota, Water Club Sarasota, View Sarasota, Westin Sarasota. En San Petersburg tenemos el proyecto de One y tenemos Saltaire. Y actualmente tenemos dos proyectos abiertos. Uno en Georgia, es un proyecto bastante grande. Es un conjunto residencial de 1,300 casas. Está bien avanzada la construcción. Y tenemos nuestro proyecto de Wajali, que es un proyecto de 428 residencias de lujo con campo de golf a 30 minutos de Park City, que es uno de los centros turísticos más importantes de los Estados Unidos. Tiene mucho turismo interno y también pues mucha gente que viaja todos los años de afuera interesados en esquiar y en tener este tipo de actividades al aire libre. No sé si quisieras agregar algo, Víctor. No sé si finalmente pueden ver la pantalla. A mí me sigue No, apareciendo que no, estoy haciendo no, share. todavía no tenemos opción de poder ver la pantalla, pero sí quería agregar un poco sobre lo de los fondos. Yo creo que una de las cosas más importantes. Primero, la primera pregunta que te quería hacer era, ¿qué países aplican para este tipo de beneficio? Ok, importantísimo. Creo que perdimos la señal. Todos los países aplican, salvo aquellos que estén en conflicto bélico con los Estados Unidos. Todos los países aplican, excepto aquellos que estén en conflicto bélico con Estados Unidos, una lista muy pequeña, por ejemplo, Norcorea, ¿okay? Irak. Hay una lista como de 6 países que son países que han estado en conflicto con los Estados Unidos, Norcorea, Irak, por ejemplo. Ahora bien, de resto, en el caso de Latinoamérica, todos los países pueden aplicar a la visa EB5. No hay ningún problema en ese sentido. Y otro de los puntos importantes que tú acabas de mencionar, relacionados al origen de fondos, fíjate lo que ocurre acá. El inversionista no puede hacer la contribución de capital, no puede invertir si el abogado no lo autoriza. Entonces, la primera parte del proceso, él requiere trabajar con el abogado de inmigración, compilando todos los soportes que demuestren al Departamento de Inmigración de dónde él obtuvo el total de capital que va a invertir. Solo cuando esta información es transparente es cuando él va a poder hacer la inversión. Se hace a través de un agente fiduciario que también está autorizado por el Departamento de Inmigración para manejar fondos de terceros a través del programa EB5. Cuando un inversionista transfiere sus fondos a un agente fiduciario bajo el programa federal de visas EB5, puede tener la seguridad de que los fondos están en garantía. Los fondos se mantienen allí en garantía, se mantienen sostenidos hasta tanto se envíe la aplicación al Departamento de Inmigración y ellos emitan la recepción del expediente con un número de caso para procesar la aprobación de la Green Card. Entonces, súper importante esto que acabas de mencionar, Víctor. ¿Qué pasa ¿Okay? Es si, parte del proceso. qué pasa si esa visa no es aprobada? Ok, hay dos temas aquí muy importantes. Ok, primero, se hace todo el proceso de estructura de origen de fondos para evitar que no sea aprobado. ¿Ok? No debería de ser rechazado. En el caso de un rechazo, nosotros ofrecemos una carta de garantía de devolución de capital contra el rechazo de la petición I-526E, que es la petición que se hace ante inmigración solicitando residencia permanente en los Estados Unidos, que en una primera etapa la aprueban de manera condicional. Entonces ya sabemos que si existe un rechazo, automáticamente se hace la devolución de capital. Otro de los puntos importantes que quería también aclarar es que esta inversión se hace por un periodo de tiempo únicamente, mientras que el inversionista está en proceso de revisión para la aprobación de la Green Card. En nuestros proyectos, nosotros ofrecemos al inversionista una figura de riesgo mínimo
el inversionista no participa como un socio, como un equity. El inversionista participa como un prestamista. Él va a prestar los fondos por 5 años. ¿Ok? Al término del préstamo recibe el 100% de su capital y un interés asociado a la inversión. Lo importante es que el inversionista entienda que nosotros somos un instrumento a través del cual ellos van a aplicar a la residencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona y cuáles son los elementos más importantes a evaluar? Que inviertan en un proyecto que esté registrado ante un centro regional, que esté certificado, que esté aprobado, que esté licenciado por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Que el proyecto haya enviado el exemplar, que es como una información completa de aplicación ante el Departamento de Inmigración. Eso es requerido. Esa forma también la tienen que solicitar al proyecto. Solicitar la recertificación del centro regional, que hayan enviado el exemplar, y luego es importante que el inversionista, antes de tomar una decisión sobre en qué proyecto invertir, haga una evaluación, que haga un análisis sobre riesgos y garantías. ¿Qué quiere decir esto? Conocer si el proyecto está capitalizado. ¿Ok? Hay muchos proyectos que primero hacen el levantamiento de fondos EB5 para luego ir a pedir un crédito bancario. ¿Ok? Haciendo equity con el dinero de los inversionistas. Esto no es una buena práctica. Es importante que pregunten cuando estén interesados en este proceso y que hagan este análisis. Uno, que el proyecto esté capitalizado, por ejemplo, en nuestro caso, lo que nosotros ofrecemos al inversionista es eso. Cuando nosotros presentamos un proyecto de 5 es porque el proyecto ya está capitalizado, ¿ok? El equity del desarrollador es importante, está sobre el 30%. Por ejemplo, en este proyecto de Wajali, es un proyecto que tiene una estructura de capital de 428 millones de dólares, donde el desarrollador ha puesto el 50% de la estructura total de capital. El crédito AB5 únicamente representa un 18% de la estructura. Son 99 inversionistas que tenemos en este proyecto. De esos 99 cupos, actualmente nos quedan 14. ¿Ok? Entonces tenemos un proyecto que no solamente está capitalizado, sino que ya actualmente está en construcción, ya ha generado los empleos que requiere el Departamento de Inmigración, y por otro lado es un proyecto que ya se está vendiendo. La fase 1 ya está 96% vendida. El proyecto lo está vendiendo Sotheby's International Realty Group. ¿Okay? Actualmente contamos con 5 oficinas que están vendiendo el proyecto en Park City y una de ellas está en Wajali, donde se está desarrollando el proyecto. ¿Okay? Ahora bien, sí. Ahora que estás comentando todo eso, es importante resaltar que hay muchísima desinformación, sobre todo por parte de los inversionistas. Fíjate que nosotros no somos abogados migratorios, por lo menos en mi caso, yo me encargo de hacer inversiones inmobiliarias y asesorar a los inversionistas en cuanto a inversiones inmobiliarias. Pero no te imaginas la cantidad de desinformación que existe en el medio de personas que quieren invertir y que pueden y han pasado, ponen en riesgo su patrimonio en manos de una persona que no conocen la procedencia de ese constructor, que es importante porque tú estás poniendo tu dinero. Y cuando tú trabajas con una firma que ya está aprobada por el Estado, te da ya esa garantía de que no vas a perder tu dinero. Es muy importante. Fíjate lo delicado que, cómo ustedes se están cuidando al momento de trabajar con un inversionista, de saber de dónde vienen esos fondos, qué estás haciendo económicamente. ¿Ok? Ahora, en cuanto a eso, si un inversionista no tiene dinero en los Estados Unidos, tú tienes, tienes sus buenos ingresos en su país de origen, pero no tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Se puede utilizar el dinero que tienen en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, para hacer, digamos que esa preaprobación antes de hacer la transferencia de los fondos. Sí, fíjate algo muy importante. No es relevante si los fondos están en el país de residencia del inversionista, en un tercer país que no sea su país de residencia o en los Estados Unidos. Lo importante es que el inversionista sea capaz de demostrar cómo obtuvo ese capital. No se le solicita que justifique su patrimonio. Únicamente lo que inmigración le va a solicitar es que justifique
los $800,000 que son requeridos para la aplicación EB5. ¿Ok? Entonces, ese punto es importante. Únicamente los $800,000 sin importar en qué país se encuentra la cuenta bancaria del inversionista. Lo importante es que los fondos sean justificables. Pueden ser productos de venta de propiedades, pueden ser producto de herencias, pueden ser producto de liquidación de dividendos, de liquidación de bonos de acciones, puede ser una estructura combinada, ¿ok? Venta de propiedad y una herencia, venta de propiedad y distribución de dividendos de mi compañía, pueden ser incluso préstamos con un colateral, puede ser préstamo de su empresa, ¿ok? Es bastante variada y con el abogado de inmigración siempre vamos a manejar dos temas importantes. Uno, la estructura familiar. Cada familia también maneja estructuras diferentes. Algunas familias son divorciados, se volvieron a casar, a hijos, quienes aplican, quienes no van a aplicar. Y por otro lado, la estructura del origen de fondos. Siempre solicitan origen y trazabilidad de los fondos. ¿Ok? Nuevamente, no del total del patrimonio, únicamente del total del capital invertido. ¿Ok? Ese punto, digamos que es lo principal. Usted puede analizar el proyecto, le puede interesar más un proyecto que otro, pero si usted no es elegible para aplicar a la visa EB5 a través de una estructura de origen de fondos clara, ya no podemos avanzar. ¿Ok? Fíjate, Eso es importante. lo importante de este conversatorio el día de hoy es que no nos estamos enfocando en realidad en el proyecto en específico. Lo que queremos es que tú conozcas la estructura de cómo tú vas a armar ese expediente o cuál es lo mínimo necesario que tú necesitas para poder aplicar. Ya una vez que tú entiendas cómo es el proceso, ahí sí podemos, digamos que realizar una reunión personalizada donde te explicamos cuáles son los proyectos donde hoy día está la posibilidad de hacer esa inversión. Sí, ahora fíjate lo más importante que acabas de mencionar también. Hay dos puntos importantes para una aprobación. Uno, el origen de fondos y dos, el proyecto. Por eso, en muchas oportunidades he repetido, nuestro centro regional únicamente ofrece a los inversionistas proyectos que van a cubrirle garantías para poder ser aprobados. Proyectos que han mitigado todos los elementos de riesgo. Por ejemplo, el proyecto que traemos hoy a la mesa, que se llama Wahali. Todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más del proyecto, del proceso, lo ideal es que agenden una cita con nosotros, que podamos reunirnos y podamos darle mayores detalles en relación a su caso en particular, porque varía de acuerdo a cada familia. ¿Ok? El programa obviamente es rígido, es una ley, y el proyecto va a ser el mismo para todos. Ahora, la estrategia de presentación de origen de fondo y estructura familiar varía para todos. ¿Ok? En relación al proyecto, les comento. Nuestro proyecto está ubicado en Utah, a 30 minutos de Park City. Es un proyecto de 428 residencias de lujo con un campo de golf de campeonato, un campo de golf de 18 hoyos a nivel de competencia, ¿ok? Con múltiples amenities, cuenta con 5 restaurantes, bar, una casa de lago, un lake house, múltiples actividades al aire libre, senderismo. Cuenta con una extensión de tierra de 20.5 kilómetros cuadrados. Las propiedades varían desde 250 metros cuadrados hasta 750 metros cuadrados, de 4 habitaciones y 4 baños hasta 7 habitaciones y 7 baños. Quiero hacer énfasis en que ustedes están invirtiendo no para comprar una propiedad en este complejo, en Wahali. Ustedes están invirtiendo para desarrollar el complejo y generar los empleos, porque tiende a confundirse, Víctor, muchas veces, y no es una buena práctica y no está permitido por el Departamento de Inmigración obtener una green card a través de la venta, de la compra de una propiedad. ¿Ok? Ustedes están invirtiendo en el desarrollo de este gran complejo estilo resort en Utah, en Park City, que como les comenté anteriormente es uno de los centros turísticos más importantes. Lo bueno es también que ustedes conozcan que siendo que el área está calificada como un área rural, es un proyecto altamente comercial, porque hay mucha demanda en el área.
nosotros cuando nos reunimos con el inversionista, siempre le presentamos el estatus financiero del proyecto, que ya está capitalizado, que ya está en construcción, que ya la primera fase está vendida, y también le presentamos toda la información del due diligence que nosotros hacemos antes de tomar la decisión de presentarle a ustedes el proyecto para que puedan aplicar a la visa B5 y asegurarse la aprobación de la residencia. Entonces, ya saben que es una inversión que se hace por un periodo de tiempo de 5 años únicamente. Ustedes figuran como prestamistas. La aprobación de la Green Card es en un promedio de 12 meses. A partir de ese momento ustedes son residentes permanentes de los Estados Unidos. En 2 años tienen un proceso de remoción de condición, donde se presentan pruebas del desarrollo del proyecto y la generación de empleos. Y ustedes pueden ser residentes de por vida, o al 5.º año de ser residentes pueden naturalizarse como ciudadanos americanos. ¿Okay? Esa es otra de las ventajas que tiene el ser residente de Estados Unidos, que si al año 5.º de ser residente ustedes deciden naturalizarse como ciudadanos americanos, lo pueden hacer. ¿Tienen alguna consulta en el chat por lo que veo? No, yo acabo de compartir en el chat en un Calendly, no es mi agenda, para donde podamos hacer esa reunión personalizada, yo coordinar con Mónica, para que nos explique exactamente cuáles son los detalles del proyecto y todas esas dudas que seguramente tienes el día de hoy. Muchas de las personas que no pudieron asistir van a recibir este webinar grabado y de igual manera van a recibir en el email mi Calendly y mi red social donde pueden ver el trabajo que hemos hecho hasta ahora y cómo seguimos trabajando y cómo seguimos ayudando a esos inversionistas, no solo que consigan una residencia, sino que puedan hacer inversiones inmobiliarias de manera segura y con todo el conocimiento necesario para que esta inversión sea lo menos riesgosa posible para ti. O sea, la idea es siempre trabajar con profesionales altamente calificados para que puedas tener un alto rendimiento y puedas tener, digamos que, la tranquilidad de que estás poniendo tu dinero en buenas manos. Excelente, eso es lo más Mónica, importante, qué bueno sí. que lo menciones porque es así. Siempre trabajamos con abogados de inmigración, especialistas en EB5. Nuestro centro regional es uno de los más grandes de Estados Unidos, certificado por el USCIS, Departamento de Inmigración y el gobierno de Estados Unidos, y todos nuestros proyectos también cumplen con los lineamientos para ser aprobados. Ya son más de 2.330 Green Cards aprobadas y 69 proyectos EB5 a nivel nacional. Excelente, yo creo que todo quedó claro, Mónica. Yo creo que esto está Bueno, genial. Las personas que estén interesadas, con todo el gusto del mundo, no hay duda mala. La idea es poder responder todas tus preguntas y que cuando tú hagas una inversión la hagas de manera segura y de manera consciente. Y para eso estamos nosotros aquí. De igual manera, como te comenté anteriormente, ya puse los datos de contacto para que puedan contactarnos. Y yo pienso que, Mónica, ¿qué más información podemos dar si ya le dimos prácticamente esa llave de oro de cómo conseguir esa residencia americana? Simplemente invirtiendo algo de dinero que te va a generar un retorno de inversión. Y por supuesto, la gran inversión es que vas a tener la tranquilidad de que puedas vivir en los Estados Unidos legalmente. Muchísimas personas, no te imaginas la cantidad de llamadas que nosotros recibimos semanalmente de personas que quieren invertir simplemente porque quieren obtener la residencia americana, bien sea porque quieren garantizar un seguro de vida a sus hijos, quieren garantizar ese futuro, o simplemente porque están viviendo en una situación económica o política en su país actual y quieren tener ese plan B, de ese por si acaso, hey, si no puedo controlar, porque nosotros no podemos controlar qué va a pasar en nuestros países. Pero nosotros sí correcto. tenemos la habilidad de poder controlar nuestro futuro y el futuro de nuestra familia, buscando siempre ese plan B, y uno de ellos lo tenemos aquí a través de inversiones inmobiliarias que te permitan la residencia americana. Así es, excelente. Bueno, Bueno, perfecto, no nos queda más que estar a la orden. Estamos completamente a la orden si tienen alguna consulta, alguna pregunta, si quieren obtener algún análisis de opciones que estén evaluando, los podemos poner en contacto también con uno de los abogados de inmigración con los que trabajamos a través de una consulta de cortesía, y aquí estamos para brindarles el apoyo que ustedes requieran en la acaba de toma decir de algo decisiones. súper importante. Fíjate esto. Cuando tú hablas con un abogado de migración, siempre te dice, me tienes que pagar un fee y después de ahí adelante seguimos. ¿Ok? Correcto, Tienes la así es. posibilidad de reunirte con un abogado migratorio completamente gratis para analizar un proyecto de inversión. Así es. Así es.
Bueno, Mónica, yo creo que ya vamos a terminar el webinar para respetar el tiempo de la audiencia. Sé que Excelente. todos están ocupados y bueno, queda más que esperar. Los que estén interesados, pues, con mucho gusto, tienen las puertas abiertas aquí en los Estados Unidos, que es su casa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Víctor, quedó a la orden. Mónica Estrada. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Ok? Que Víctor estén muy Arroyo bien. se despide. Hasta la próxima. Hasta luego.